Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y haciendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Todo ser que vive, alaba el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Tan solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Cristo coronel, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, Señor de nuestro amor, al triunfante
a Cristo, coronad nuestro amado. Qué hermoso canto, qué hermosa bendición es nosotros poder reunirnos aquí en la casa de Dios. Algunos aquí en el recinto, otros a través de los medios virtuales para poder adorar a nuestro Dios y decir que Él ha sido coronado en nuestros corazones. Vamos a hacer un pequeño repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes de eso le invito a que inclinen sus rostros para poder tener una palabra de oración. Amado Dios, Señor Todopoderoso, damos gracias por tus muchas bendiciones. Sobre todo, Señor, queremos dar inmensas gracias, Padre mío, por la oportunidad que nos has dado este trimestre para estudiar acerca de la importancia de tu palabra escrita, Señor. Y en este sábado, al hacer un resumen de estas importantes enseñanzas, pedimos, Señor, tu dirección sea con nosotros y que nos permita, Señor, no solo aprender en forma intelectual acerca de tu palabra, sino, Señor, también a internalizarla en nuestros corazones para que sea nuestra norma de vida y la base de toda nuestra fe. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, este mes, este trimestre, hemos estado estudiando acerca de la importancia y el rol que tiene la palabra de Dios, especialmente la palabra escrita en nuestra fe y en nuestras vidas. Así que hemos podido ver temas como la palabra y la profecía, la supremacía de la palabra, la importancia de la palabra, y hemos dado una especie de repaso de lo que es lo que nosotros nos sostiene en nuestra fe, en nuestro fundamento, que es justamente el estudio de lo que Dios ha revelado. Pero entonces llegamos a la pregunta que es más importante. Después que hemos aprendido todo esto, ¿y qué? ¿Cómo lo aplicamos? ¿De qué sirve? ¿Para qué me sirve a mí todo este conocimiento que Dios ha puesto en su palabra? Y quiero que vayamos primero a 2 de Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 13 al 16. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero antes de leer eso, quiero que recordemos algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan acerca de la prioridad que tiene la palabra de Dios. Es decir, todo lo que se escucha, todo lo que nosotros creemos, interpretamos, todo tiene que estar basado en la palabra. Por eso David dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por eso el profeta Isaías, cuando se estuvo en una crisis doctrinal con algunos profetas diciendo revelaciones que Dios les había dado que no eran de Dios, entonces nos dice en Isaías 8:20, a la luz y al qué, y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque ¿qué? No les ha amanecido. Por lo tanto, la Biblia vez tras vez hace el énfasis en la importancia de lo que Dios ya ha revelado. Y eso es muy importante porque lo que Dios va a revelar jamás va a contradecir lo que Dios ya ha revelado. Y es un principio sencillo de exégesis, de hermenéutica, pero que muchas veces nosotros no lo tenemos apercibido. Por lo tanto, cualquier revelación futura siempre que tiene que estar en armonía con lo que ya Dios ha revelado. Pero en 2 de Timoteo, los versículos, capítulo 3, los versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obviamente,
Este texto no solo nos recuerda la inspiración divina, quién está detrás de la composición de estos libros, de estos escritos, sino también cuál es su propósito. Su propósito es que tengan un impacto en mi vida personal. En mi experiencia con diferentes académicos, la mayoría pues obviamente no son creyentes. Conozco muchas personas que son expertos en el hebreo, en el texto bíblico, en arqueología. Sin embargo, ese conocimiento intelectual no tiene impacto en sus vidas personales porque no creen en la misma. Es por ello que es importante que nosotros entendamos de que la Biblia tiene un impacto siempre y cuando yo crea en lo que está escrito, siempre y cuando yo ponga en práctica lo que está escrito. Si no, de nada me sirve nada más como un conocimiento intelectual cualquiera. Yo conozco los parámetros de la evolución, pero no creo en la evolución, por lo tanto tiene cero impacto en mí. Es por ello que nosotros debemos tomar a pecho lo que dice el texto bíblico. Pero, ¿cómo nosotros podemos usar en una forma correcta los textos revelados? Y quiero llevarlos a dos ejemplos importantes que la lección nos da esta semana. Vayamos primero al libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 hasta el 13, pero no los vamos a leer todos, vamos nada más a leer algunos extractos. Este contexto es obviamente la controversia entre Cristo y Satanás. Cristo es llevado al desierto, ha pasado varios días ayunando, orando, y obviamente el texto nos dice que el diablo se fue a tentarlo. Y noten cómo Cristo usa el texto bíblico para responder cada sugerencia que le da del versículo 3. Entonces el diablo le dice: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, ¿okay? Jesús estaba en el desierto, estaba hambriento, estaba sediento. La mayoría de las personas que conocían de su nacimiento, según algunos récords históricos, lo llamaban como un bastardo, o sea, un hijo fuera del matrimonio. Sentía debilidad, o sea, tenía cero pruebas físicas que pudiesen comprobar: tú eres hijo de Dios. La única razón por la cual yo no me proclamaría jamás como el Hijo de Dios, es decir, un ser divino, es porque mi cuerpo y mi ser me dicen que no lo soy. Así de sencillo. Así que Cristo tenía cero evidencia. Y el diablo sabía eso. El diablo le dice: mírate, o sea, estás débil, estás pasando hambre. ¿Acaso eres tú el Hijo de Dios? Demuéstramelo, haz algo. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Jesús respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que emana de Dios. Durante la época del Nuevo Testamento, habían muchos que comenzaron a cuestionar tanto la resurrección como la segunda venida de Cristo. Y Pablo tiene que enfrentar esa controversia. Ustedes van a ver vez tras vez cómo Pablo hace referencia a lo que ya está escrito. Porque la base de la fe no es lo que yo puedo corroborar con mis sentidos. La base de la fe es la seguridad que yo tengo en base a lo que Dios ya ha revelado. La gran controversia entre la evolución,
el creacionismo y la evolución es que estas dos, evolución y la evolución teística, no toman completamente con absoluto valor lo que ha dicho la Escritura y se basan en lo que pueden probar, lleno de suposiciones, pero en lo que pueden probar a través de su método científico. El creacionismo se basa en esto que hizo Cristo. El hombre vivirá no solo físicamente de comer, sino que vive por aquello que Dios ya ha dicho. La supremacía de la palabra. Pero el diablo no se queda así, no se queda nada más así con eso, sino que viene entonces le dice, bueno, lo llevó a un monte alto, vamos al versículo 5, lo llevó a un monte alto y le mostró en un monumento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, bueno, te voy a dar todo esto si postrado me adorares. ¿Y qué le respondió Jesús? Vete de aquí, Satanás, porque ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y aquí quiero resaltar otro principio, el cual es la armonía del texto bíblico. ¿Se acuerdan en el Apocalipsis? Juan se inclinó a adorar al ángel. ¿Qué le respondió el ángel? No, levántate. ¿Ven la armonía del concepto? Usted puede ir desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, desde el Génesis, y usted va a ver la armonía del mismo concepto. Y es muy importante que nosotros entendamos eso, porque cuando nosotros vamos a tomar una posición de fe, tenemos que basarla no solamente en un texto aparte, sino en la armonía que existe en toda la revelación de Dios. Es decir, si mi posición personal contradice algún otro texto, o si mi entendimiento de un texto contradice otro, entonces es importante que yo estudie más, a ver dónde está la contradicción. Pero es importante que entendamos nosotros la armonía del texto bíblico. Y finalmente, quiero resaltar otra respuesta que le da Jesús. El diablo, obviamente, al darse cuenta de que Jesús decía, escrito está, pues entonces él también trató la misma técnica, ¿no? Y entonces le dice en el versículo 9, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, ángeles de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Noten, lo que dijo el diablo, esto parte de Dios. ¿Por qué razón estaba el diablo equivocado? Estaba incompleto. Aparte de eso, ¿cuál era el otro problema? Mis queridos hermanos, para su propia conveniencia, exactamente. O sea, este texto se ha sacado fuera de su contexto para entonces darle una aplicación personal. Es decir, que cuando yo voy al texto bíblico, voy a estudiar el texto bíblico, yo necesito poner a un lado mis presuposiciones y dar al texto. Yo no le impongo al texto significado, yo dejo que el texto bíblico modifique mi posición. Miren, nosotros aquí en la Iglesia Adventista tenemos 28 doctrinas fundamentales. Noten que nosotros no tenemos un credo. Cuando usted establece un credo, ¿okay? Eso es inmovible. Les ilustro uno de los problemas grandes que ha tenido la Iglesia Católica es el asunto de los sacerdotes abusando de niños pequeños. ¿Okay? La lógica te dice que si tú tienes un personal que está abusando de un niño, pues tienes que obviamente disciplinarlo, alejarlo de los niños, quitarle sus credenciales porque es una persona que
para aquellos que están bajo tu dirección o con los cuales tú estás interactuando. Así que la Iglesia Católica puede removerlos de su parroquia o de su posición, puede ponerlos en otro lado, pero jamás puede desautorizarlos como clérigo de la Iglesia. ¿Por qué? Porque tienen un credo, están los sacramentos. Y como eso es parte del credo, entonces no pueden modificarlo. Por eso nosotros tenemos doctrinas, enseñanzas. ¿Por qué? Porque nuestras enseñanzas, todas, siempre están sujetas a una nueva revisión del texto bíblico. Y si el texto bíblico nos dice que cierta enseñanza no está conforme a lo que dice la Biblia, nosotros la removemos y entonces ponemos aquella que está conforme al texto bíblico. Es decir, nosotros no le imponemos las doctrinas a la Biblia, nosotros dejamos que la Biblia modifique las doctrinas que nosotros tenemos. Históricamente en la Iglesia Adventista ha sido así. La Iglesia Adventista no comenzó guardando el sábado. Los primeros pioneros no guardaban el sábado. ¿Pero por qué cambiaron de posición? Por mayor estudio de la Biblia. Elena G. de White cambió de posición en cuanto al rol de las obras y la salvación y la fe, luego del gran movimiento que Jones y otros hicieron. Cambió de posición a la luz de mayor estudio de la Biblia. Por lo tanto, nosotros, mis queridos hermanos, no imponemos a la Biblia nuestras doctrinas, sino que dejamos que la Biblia modifique lo que nosotros creemos. Pero quiero avanzar, quiero tener otro ejemplo importante. En Mateo 19, vayan conmigo a Mateo 19, versículo 1. Mateo 19, versículo 1. Porque en la narración de la tentación, obviamente tenemos podríamos llamarle, por asunto de argumento, una interpretación liberal del texto bíblico, ¿no? Autosuicídate porque, suicídate porque a sus ángeles mandará que te guarden, ¿eh? Así que es una interpretación completamente liberal, pero que acerca de interpretaciones un poco. ¿Pueden las interpretaciones conservadoras estar desligadas del texto bíblico? Vayamos al libro de Mateo capítulo 19. Noten lo siguiente. Aconteció, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Saltemos al versículo 3. El versículo 3. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora, ¿por qué los fariseos le dijeron esto a Jesús? En el Antiguo Testamento, en los libros de Deuteronomio, existe una provisión que dio Moisés para justamente el divorcio. Y ellos se habían basado en esas provisiones para establecer una serie de reglamentos por las cuales un hombre podía repudiar a su mujer. Entre ellas estaba, mis queridas damas, en aquel tiempo la cosa era difícil. En ese tiempo estaba, si usted quemaba la comida, su esposo la podía repudiar. Así que tenía que ser muy buena cocinera, tener el reloj y el cronómetro listo para que cuando el arroz dijera ¡pim!, ya no se le queme, porque la podían repudiar. Así que los fariseos vienen y le presentan esto a Jesús y Jesús le responde lo siguiente: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que lo que no son ya más dos, sino una sola carne, por lo tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y entonces le dicen: entonces, ¿por qué Moisés mandó carta de divorcio a repudiarla? Y Jesús le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así.
Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Noten, Moisés permitió algo por un contexto específico, ¿ok? En su momento. Pero los fariseos, 1000 y pico de años después, seguían aplicando lo que Moisés había dicho por encima de lo que Dios había dicho antes. ¿Se dan cuenta del problema exegético? El hecho de que Moisés hubiese dicho algo en su contexto histórico no invalidaba el principio bíblico que ya había sido establecido. Y esto es algo muy, muy importante. Porque algunos autores dicen, no, se quejan de que uno todo lo pone en el contexto histórico, todo es un contexto histórico. Y claro, es un contexto histórico, por supuesto. Eso no elimina la eternidad de los principios, la perpetuidad de los principios de Dios, y es lo que Jesús está diciendo. En ese contexto histórico, Moisés permitió esto, pero el principio bíblico es, una vez que te casas y te comprometes, al menos que haya un caso de inmoralidad sexual que rompa el compromiso del matrimonio, tú debes permanecer en él. Es decir, una situación contextual histórica no elimina un principio bíblico. Ahora, para aquellos que dicen que no, es que no le podemos dar tanto énfasis al contexto histórico, les pregunto, mis queridos hermanos, cuando una persona violaba el sábado, especialmente en el Pentateuco, ¿cuál era el castigo por cortar leña un sábado? Apedreamiento. Me pregunto, si usted ve a alguien de la iglesia cortando un par de leñas el sábado, ¿usted va a ir a caerle a piedra? Entonces, hay un contexto histórico. Hay un contexto histórico. Por supuesto, entonces nosotros tenemos que sí entender las verdades bíblicas dentro de su contexto histórico y entender diferenciar entre lo que son normas contextuales y lo que son principios eternos. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Y quiero también mencionar un poquitico acerca de lo que Jesús, cuando se enfrentó con los fariseos en cuanto al sábado. ¿Se acuerdan de ese texto? Los fariseos le dijeron, bueno, mire, ¿por qué tus discípulos están arrancando espinas en el día de reposo? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús dijo algo parecido, pero hay algo más preciso que Jesús dijo. ¿Acaso no habéis leído en el Antiguo Testamento, en las historias de los reyes, cómo David entró al santuario, tomó los panes de la preposición y venía de la guerra, o sea que estaba ritualísticamente impuro, profanó el santuario y lo que estaba haciendo era suficiente motivo para que fuese muerto? Sin embargo, no fue así. Comió y dio a sus hombres. Y Jesús dice, ¿y acaso ustedes no habían leído cómo el sumo sacerdote todos los sábados transgrede el sábado por el servicio que se ejecuta en el santuario? ¿Y cuál era la idea principal del servicio del santuario? ¿Era el qué? ¿Por qué existía el santuario? La adoración, muy bien, mi hermanita, la adoración, pero ¿qué más? Hay un principio básico en todo el sacrificio del santuario, en el día de expiación, en todo eso. ¿Cuál es el principio básico? El perdonar, el hallar misericordia, precisamente. Y Jesús le dice, mis queridos hermanos fariseos, la misericordia está por encima de la obediencia. Porque si no fuese por la misericordia, ninguno de ustedes tendría acceso a Dios. Así que, claro, pueden haber principios, pueden haber interpretaciones desde el punto de vista liberal, por usar un término, no me gustan esos términos, pero bueno, por
por asunto del argumento usemos ese, o desde el punto de vista conservador, que se distancien del texto bíblico. Es por ello que uno de los principios de vida que yo he absorbido es ser un biblicista. Si no dice conforme a la palabra, entonces yo personalmente no lo acepto. Venga de quien venga, hasta de mí mismo. Es importante, mis queridos hermanos, que nosotros le demos el rol principal a las palabras. Pero quiero terminar el libro, capítulo 1, versículo 22. El libro de Santiago es un libro que históricamente a algunos no les ha gustado. Inclusive Martín Lutero era un libro que a él no le agradaba mucho. A él le gustaba el libro de Romanos, pero no el libro de Santiago, ¿no? El de Santiago es un poco más drástico y dice, si tú tienes una fe muy buena, pero entonces sigues viviendo conforme a los placeres de este mundo, sigues discriminando, sigues chismeando en contra de las personas de las congregaciones, sigues hablando mal, levantando falso testimonio, robando, ¿de qué me sirvió tu fe? ¿De qué sirvió tu fe? Así que un punto claro en que las obras no te salvan, pero el resultado de una fe genuina va a ser una vida de adoración y de fidelidad a Dios, y eso incluye la obediencia. Así que Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, ¿no? Y a algunos no les gusta esa posición. Y aunque hay mucho más que discutir, al final un buen estudio de Santiago y Pablo nos hace entender que ambos estaban en la misma tónica, porque Pablo también dice, por la fe entonces debemos transgredir la ley, de ninguna manera. Así que están de acuerdo, pero algunos quieren ponerlo en contradicción. Sin embargo, yo quiero resaltar lo que Santiago dice en cuanto a la importancia de aplicar y de seguir en mi vida la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo un rostro natural, y él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida como él mismo era. Es decir, lo que nos dice Pablo es, de nada sirve el oír si no tiene un impacto en el hacer. Si yo escucho del sábado, pero no lo guardo, de nada me sirvió. Si yo escucho de que la fe no es por las obras, pero yo trato de salvarme por mis propias obras, de nada me sirvió. Si yo escucho en cuanto a los diezmos, en cuanto a robar, en cuanto al matar, en cuanto al adulterio, pero no sigo lo que escucho, ¿de qué sirve? Mis queridos hermanos, tenemos verdades tan hermosas en la palabra de Dios. Y yo llevo años estudiando la misma de diferentes aspectos, y siempre que la estudio salgo con nuevas verdades, nuevos principios, nuevo entendimiento. Es tan rica la palabra de Dios que vale la pena que nosotros dediquemos todo el tiempo necesario, no solo para oírla, sino también para ver cómo nosotros aplicamos estos principios de vida en nuestro diario interactuar. Dios permita, Señor, Dios permita, mis queridos hermanos, que nosotros podamos no solo ser oidores, sino hacedores de lo que Dios ha revelado. Amén. Dios te bendiga. Continuamos con el programa. Probar y ver. Historia de hoy. Motivación en el desafío. Yo era servidor público. Trabajaba en la agencia de aguas de Bahía y fui transferido para atender a la comunidad de Villa Zahuipe, a 70 kilómetros de Salvador. Aunque la región es un paraíso tropical,
con lindas playas y aguas cálidas, la villa quedaba en el interior y no ofrecía las facilidades de los grandes centros. Yo, mi esposa Yaciara y mis 3 hijos éramos los únicos adventistas de la comunidad de 3,000 personas. Nuestra casa era la iglesia, y así seguimos por algún tiempo, hasta que se despertó en nosotros el deseo de iniciar un trabajo de evangelismo en la villa con el objetivo de construir ahí un templo adventista. Lo importante era iniciar la obra del Señor. Alquilamos una pequeña casa que sirvió de iglesia por un buen tiempo. Los frutos comenzaron a brotar y las personas fueron bautizadas. Los meses pasaron. Recibimos la donación de un terreno e inmediatamente iniciamos la construcción. El dinero venía de parte de mi salario, de donaciones de los amigos, de empresarios locales y también de caja de la iglesia. La obra seguía como era posible, hasta que recibimos una gran ayuda financiera de la Administración de Misiones y decidimos terminar el templo. Hoy, nuestra iglesia, aunque pequeña, es una luz de evangelio aquí en la comunidad. Para atender mejor a los hermanos, nuestra iglesia recibió otro gran apoyo de la administración y estamos reformando la fachada central y construyendo un bautisterio. Todo para la obra de Dios. Nosotros somos los pioneros aquí en Villa Zahuipe, y el Señor ha hecho a su pueblo seguir adelante en el cumplimiento de nuestra gran obra de evangelización. Los miembros de la iglesia en todo el mundo han sido fieles en las ofrendas. De esta forma, la Administración de Misiones pudo apoyarnos financieramente en la construcción de nuestro templo. Yo sé que existen innumerables proyectos que también están recibiendo ayuda financiera, como en el caso de la iglesia de Lauro de Freitas, que hoy puede recibir más de 500 personas. De la iglesia de Maragogipe, que se convirtió en la más bonita de la ciudad. De la iglesia de Periperi, totalmente derrumbada y reconstruida. De la iglesia de Parque Verde 2, puesta de forma visible para la comunidad. De la iglesia de Grevagar, reconstruida en una estructura de Maranata, y muchas otras. Con una fe inquebrantable y oraciones fervorosas, seguimos las orientaciones de Dios y el mar se abrió para nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a Dios, a través del diezmo y las ofrendas. Que el Señor los bendiga. Vamos también nosotros, hermanos, a participar en devolverle a nuestro Dios, y también haremos también la ofrenda de escuela sabática junta, ¿verdad? Así que es el tiempo para las personas encargadas, las diaconisas, de que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por sus Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu amado Jesús, que para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hola niños, buenos días. Es un gusto poder saludarlos, a los que están aquí y los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Hoy les traigo una invitación para seguir a Dios. Todos los días
En nuestra vida tenemos muchas cosas que hacer. Hagan de cuenta que estos granos de arroz son las diferentes cosas que hacemos: ver tele, jugar, lavarnos los dientes, peinarnos. Todas esas actividades son muchas, ¿verdad? Así como estos granos de arroz. ¿Y qué pasa? Que a veces dejamos a Dios. Supongamos que este limón es Dios. Y cuando lo queremos incluir en nuestra vida, ¿qué pasa? Ya no cabe. Por más de que tratemos, no cabe. Y en su palabra, en Mateo, podemos leer en el capítulo 6, el verso 33, que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros dejamos a Dios al último, en la noche, cuando ya nos vamos a acostar, a veces oramos o a veces no oramos porque ya estamos cansados. Pero la palabra de Dios nos dice que lo busquemos a Él primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestra vida tenemos que iniciar con la oración, pidiéndole a Él que nos acompañe y nos guíe durante todo el día, que todo lo que hagamos sea para su gloria y honra. Y entonces, durante el día, mientras incluimos todas las cosas que nosotros hacemos, pasa algo increíble. Dios va acomodando todas nuestras necesidades, todas las cosas que planeamos hacer para el día, todo. Y entonces Dios, que ocupó nuestro primer lugar, hace que todo lo demás entre en nuestra vida, pero siempre poniéndolo a Él en primer lugar. Así que los quiero invitar a que pongamos a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos en nuestra vida. Y con eso los invito a orar. Les pido que cierren sus ojitos y oremos. Querido Jesús, gracias por un sábado más. Te pedimos que lo que hoy leímos en tu palabra quede guardado en nuestro corazón y que nos acompañes a ser niños fuertes, niños sabios, y que nuestra vida dependa únicamente de ti, Señor. Te ponemos en las manos a todos los niños del mundo para que los cuides y los acompañes. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. With some slides for the screen. Testing. There were slides for the screen, but I don't know if they're there. Okay. Okay. All right. Here we go. Do they have the slides? I didn't see them. Okay. One day when heaven... Are we testing? Do we have a mic? Hello? Testing? Anything? Okay. Oh, I'm sorry. I don't.
I don't have anything then if I don't. Okay. One day when heaven was filled with his praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is he. Word became flesh and the light shined upon us, his glory revealed. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led him up Calvary's mountain, one day they nailed him to die on a tree, suffering anguish, despised and rejected our sins, my Redeemer is he. Hands that healed nations stretched out on a tree, took the nails from me. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the grave could conceal him no longer, one day the stone rolled away from the door, then he arose, over death he had conquered, now has ascended, my Lord evermore. Death could not hold him, the grave could not keep him from rising again. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day. Glorious One day the trumpet will sound for his coming, one day the skies with his glory will shine. Wonderful day, my beloved one, bringing my Savior Jesus is mine. Living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away, rising he justified freely forever. One day he's coming, oh glorious day, oh glorious day, glorious day, oh ¿Cuánto le damos gracias a nuestra hermana Gloria por esa música especial? ¿Cierto? Dios le ha dado un talento muy hermoso. Vamos a inclinar nuestro rostro.
abrir la palabra de Dios. En esta mañana, al abrir nuevamente tu palabra, queremos suplicar tu bendición sea con nosotros, Señor. Permítenos, Padre mío, poder entender lo que es el Evangelio y sobre todo que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón las buenas nuevas que tú hoy nos traes. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Los idiomas son bastante dinámicos y una de las cosas que evoluciona a lo largo de la historia es el significado de las palabras. Y yo me puse a investigar esta semana algunas palabras que han cambiado de significado y quería compartirlas con ustedes. Por lo menos ustedes sabían que la palabra semáforo en el año 1855 aparecía en el diccionario como un término zoológico que quería decir insectos luminosos. Es decir, se refería a las luciérnagas, aquellos insectos que obviamente emiten luz en la noche. Eso es lo que era un semáforo. Pero ¿qué acerca de la palabra bombilla? La mayoría de nosotros identifica la palabra bombilla con las bombillas eléctricas que ponemos en nuestras lámparas. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, cuando todavía no había aparecido la luz, la bombilla aparece en un diccionario como una caña delgada, muy fina y pintada que sirve para chupar con ella y beber mate. Aquellos que son de Chile y del sur saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? En Perú también creo que usan justamente esto. Pues eso es lo que era una bombilla. ¿O qué acerca de la palabra formidable? Cuando nosotros hoy en día escuchamos la palabra formidable, pensamos en algo que es maravilloso, ¿cierto? Asombroso, pero positivo. Sin embargo, el significado original de formidable es la palabra que se usaba para describir algo que era muy temible, muy así terroroso, que infundía asombro y miedo. O sea, que era sino que no es formidable, mejor vamos a darnos de que miedo está esta cosa que es tan formidable. Imagínense. Una de las que me causó curiosidad es la palabra avión. La mayoría de nosotros entiende la palabra avión con estas máquinas que transportan personas de países en países o ciudades en ciudades. Pero en el año 1611, antes de que los aviones fuesen inventados, obviamente, se utilizaba para definir a un pájaro especial llamado vencejo. Por lo tanto, era un pájaro en el año 1611. Las palabras evolucionan y sus significados cambian drásticamente a lo largo de la evolución de la historia. Y una de las palabras más comunes que nosotros tenemos en la cristiandad es la palabra evangelio. De hecho, es tan común que nosotros tenemos personas que se llaman evangelistas porque predican el evangelio. Tenemos campañas evangelísticas. Tenemos los famosos evangelios del Nuevo Testamento e inclusive hay una iglesia que se llama la Iglesia Evangélica. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo surge la palabra evangelio? Y hoy quiero llevarles en una forma muy resumida y corta a el Antiguo Testamento y ¿dónde se usa esta palabra? La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelión. Algunos la han querido asociar con una palabra latina que mezcla dos sentidos. Algo bueno y un mensaje, la palabra ángelos, que quiere decir mensajero. Pero en el Antiguo Testamento hay una palabra específica que se usa para que luego es traducida en el griego como evangelión y obviamente establece el fundamento, la raíz de nuestro uso moderno de la palabra evangelio. Es la palabra en hebreo bashar. ¿Pueden repetirla conmigo? Bashar. Bashar. Ya saben decir en hebreo evangelio. Así que quiero que vayan conmigo
¿A dónde aparece esta palabra usada en el Antiguo Testamento? Y aunque hay muchas historias, yo quiero en esta mañana reflejar dos de ellas. Vayan conmigo al libro de Segunda de Samuel. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 4. Libro de Samuel, Segunda de Samuel, capítulo 4. Y en esta historia, déjenme darles un poquitico el contexto. Saúl recién había sido asesinado, había muerto, de una batalla. Luego de perder una batalla, él decide quitarse su vida y queda su hijo Ishboset, que también se le menciona como Mefiboset y en otros contextos como Ishbaal, el hombre de Baal o el hombre de vergüenza, Ishboset, ¿ok? Y él es una persona que tiene un problema. Cuando estuvo más joven, tuvo un accidente y quedó lisiado. Por lo tanto, no estaba bien equipado para poder dirigir una nueva monarquía. El capitán de Saúl, llamado Abner, había decidido armar un ejército y entonces mantener la monarquía de Saúl a través de Ishboset. Pero al ver que era prácticamente imposible, decide reunirse con David para entonces establecer una alianza, un pacto, una tregua. Y así entonces darle su lealtad al nuevo coronado rey David. Así que David y Abner se reúnen, pero cuando David y Abner se reúnen, entonces el general de David, Joab, estaba un poco molesto porque Abner había matado a su hermano en una batalla y tenía sed de venganza. Así que cuando Joab se entera de que David se había reunido con Abner, decide tenderle una trampa a Abner. Y efectivamente lo logra y entonces asesina a Abner. Pero dos de los seguidores de Abner entonces se dan cuenta de lo que está ocurriendo y deciden elaborar un plan para entonces poder ser aceptados y ganarse el favor de David. Así que toman por sorpresa a Isboset mientras él está durmiendo y cuando está durmiendo entran a su casa silenciosamente, lo asesinan y entonces le cortan la cabeza y van justo a reunirse con David, trayéndole la gran noticia. Qué ambiente tan terrible, ¿cierto? La política siempre ha causado estragos desde los tiempos antiguos. Así que estos hombres llegan a donde está David y deciden darle las buenas nuevas. Y quiero que vayan conmigo al libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 10, versículo 9 y 10. Y dice lo siguiente: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beronita, y les dijo, luego que le habían mostrado la cabeza de Isboset y le habían dicho lo que habían hecho: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, al que me dio la Bashar, la noticia de Saúl, que Saúl había muerto, imaginándose que traía Bashar, buenas noticias, yo le prendí y lo maté en Siclag como pago por esa noticia. Es decir, estos dos hombres, Beca y Ramá, llegaban con el evangelio, la cabeza de Ishboset, el Bashar, y pensaban que el rey David los iba a recibir con los brazos abiertos porque ellos habían acabado con el enemigo de David. Pero cuando David se da cuenta del acto injusto que ellos hicieron, lo único que ganaron fue su propia sentencia. Pero hay otra historia bíblica donde también aparece en forma similar esta palabra Bashar, esta palabra de evangelio, buenas nuevas. Vamos nuevamente en el libro de Segunda de Samuel, vayamos al capítulo 18. Y es una escena un poco triste para David. Recientemente su hijo Absalón se había levantado en una conspiración para exterminar a David y coronarse él mismo como rey. Absalón ya tenía resentimiento porque David había protegido a uno de sus hijos que había abusado de una de sus hijas, de las hermanas de Absalón, y Absalón tenía sed de poder y sed de venganza.
Pero luego de que su plan no se diera y en un accidente, mientras huía, Absalón entonces muere. Y al ver la muerte de Absalón y la derrota de los enemigos del rey David, entonces Joab quiere mandar un mensajero para que dé la buena noticia a David. Y es un israelita y un etíope. Y la historia nos dice que ambos compitieron a ver quién llegaba primero. El etíope comenzó a correr para llegar de primero, pero el israelita parece que había entrenado para las Olimpiadas y lo pasó, lo superó y llegó primero. Le dan esta noticia al rey David. Y quiero que vayan conmigo al versículo 24 del capítulo 18 de Segunda de Samuel. Capítulo 18, versículos 24 al 27. Y noten lo que dice. David estaba sentado entre las dos puertas. El atalaya había ido al terrado de la puerta del muro y alzando sus ojos miró y vio al que corría solo. El atalaya dio un grito y hizo saber al rey, el cual dijo: si viene solo, Bashar trae. Si viene solo, Bashar, no los escucho, Bashar trae. Si viene solo, Bashar trae. Muy bien. Así que mientras el hombre venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya, el portero, diciendo: ahí viene otro hombre corriendo solo, también es un mensajero, dijo el rey. Y el atalaya dijo de nuevo: me parece que el primero corre como Ainás, hijo de Sadoc. Ese hombre es de bien y viene con Bashar. Buenas noticias, dijo el rey. Y cuando Ahimaas se acercó, dijo el rey en alta voz: paz. Y postrándose en tierra delante del rey, le dijo: bendito tu Dios, que ha entregado a los hombres que venían levantando sus manos contra ti, mi señor el rey. ¿El joven Absalón está bien?, preguntó David. Y Ahimaas respondió: vi un gran alboroto en cuanto me envió Joab, el siervo de pasa y ponte allí, dijo el rey. Y pasó y se quedó en pie. Y entonces llegó el etíope y dijo: traigo Bashar para mi señor el rey. Hoy Jehová ha librado tu causa de las manos de todos los que se habían levantado contra ti. El rey preguntó entonces al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: que los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven, y a todos los que se levanten contra ti para mal. Y de ahí David comenzó a llorar la muerte de su hijo. Una de las cosas interesantes de esa historia es que cuando se usa la palabra mensajero, se usa la palabra mebashar, o sea, el que trae un bashar. Y hay otras palabras que se usan para la palabra mensajero, lo vamos a ver en un momento. Pero en este contexto, el evangelio, el bashar, es la noticia que trae alguien diciendo: tus enemigos han sido derrotados. Es una noticia que tiene la intención de traer alivio a la persona que recibe esta noticia. Esta noticia da su consuelo. Ok, estaba asediado por mis enemigos, pero ahora he sido liberado. Es una situación nueva que no se tenía antes. Surge en medio de un conflicto, en medio de un problema. Primero la guerra entre Saúl y la casa de David. Ahora la rebelión de Absalón. Pero el problema ha concluido. El conflicto ha sido resuelto. Por lo tanto es un bashar. El enemigo ha sido vencido. El protagonista, en este caso David, ha sido liberado. Está supuestamente a traer alivio. Son buenas noticias. Y algo muy importante: hay urgencia en dar la noticia. Es urgente que la noticia, porque el bashar es lo que va a traer calma a aquel que está en angustia. Pero también hay otros usos de esta palabra bashar.
ya más hablando directamente acerca de la obra de Dios. Quiero que vayan conmigo un momentito al libro de Nahum, al libro, el oráculo del profeta Nahum. El contexto del libro de Nahum trata acerca de la opresión de los sirios. El país de Asiria, cuya capital era Nínive, había oprimido constantemente a los israelitas. Y no solo los había oprimido, sino que habían hecho un gran despliegue de lo cruel que habían sido, tomando ciudades como la de Laquish y otras. De hecho, tenemos la famosa historia cuando el capitán de Sennacherib se para en las afueras de Jerusalén y le dice al rey Ezequías: tienes dos opciones, o te rindes o nosotros vamos a tomar esta ciudad por la fuerza. ¿Y qué Dios será el que te libre de nosotros? Los asirios son descritos en por diferentes textos por otras naciones como una nación cruel, sin misericordia, que usaba el miedo, la angustia y el dolor para afianzar que las demás naciones no se levantaran en contra de ellos, sino que se mantuvieran sujetas a su completa disposición. Por lo tanto, no escatimaban en el uso de la crueldad. Y en este contexto, Nahum emite una profecía. Y en esa profecía se nos lee que Dios se va a levantar y va a intervenir. Y quiero que leamos algunos versículos de ella. Vamos a leer a partir del versículo 12, el capítulo 1 del libro de Nahum, versículo 12. Así ha dicho Jehová: aunque tengan reposo y sean tantos, aún así serán tallados y él pasará. Bastante que te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebrantaré el yugo que pesa sobre ti y romperé tus cadenas. Pero acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatuas de fundición, y allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Es un juicio directo hacia la crueldad de Nínive, y lo que Dios le está diciendo es: ahora yo voy a liberar a los que tú has oprimido, y a ti te tengo preparado un sepulcro. Y es en este contexto donde entonces el profeta usa la palabra evangelio, versículo 15. Mirad sobre los montes, los pies del que trae Bashar, del que trae el evangelio, del que anuncia paz. Celebra tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más el malvado has destruido todo. No hay salvación, sino que ahora el Bashar conectado de paz. En estos momentos Israel todavía estaba siendo sometida bajo el yugo de naciones extranjeras, pero ya el profeta decía que sobre los montes, sobre las cumbres más altas, ya estaba el heraldo proclamando: viene el Bashar, viene el evangelio, viene la liberación, viene la actitud de Dios, la acción de Dios en favor de aquellos que están oprimidos, en favor de su pueblo. Había una intervención directa de Dios. La derrota de Nínive, aunque noten, la de Nínive parecía ser el poder más fuerte que Israel, con mayor ejército, con mayores capitanes, con mayores recursos. Ya su derrota estaba anunciada. Así que era una destrucción total, anunciaba la salvación, y el anuncio del Bashar tenía que ver con entonces el obtener paz en medio de la circunstancia que estaba rodeando de estrés al pueblo de Israel. No importa que Sennacherib llegara con miles de ejércitos, Dios había pronunciado el evangelio, el Bashar.
Y esta misma idea de la buena noticia en medio de la angustia, la toma el profeta Isaías y la aplica en dos contextos hermosos. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Isaías. Libro de Isaías, y vamos a ir primeramente al capítulo 40. Libro de Isaías, capítulo 40. En el libro de Isaías, los capítulos 40 al 55 son parte de un conjunto de textos que tienen que ver con el anuncio más esperado en la historia de Israel. Tan esperado que hoy en día todavía los israelitas esperan el cumplimiento de esta realidad, la llegada de un Mesías. La mayoría lo confundieron con la llegada de un Mesías político, un Mesías liberador que lograría restablecer a Jerusalén como la capital del mundo, el templo de Jerusalén como el centro espiritual del mundo, y que todas las naciones vendrían a Israel a adorar a Dios, pero siempre a través de Israel. Y en este contexto de aflicción, de poderes políticos que estaban invadiendo y destruyendo las ciudades de Israel, que ahora estaban siendo deportados a otras naciones, entonces viene este mensaje del profeta Isaías. Vamos a leer desde el versículo 1. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estrega a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Noten el contexto de eso. Está hablando de la construcción de un camino majestuoso. Cuando habla aquí, voz del desierto, ¿no? Preparar el camino, está hablando de que los montes hay que bajarlos, los collados hay que subirlos. Y literalmente dice que las brechas hay que llenarlas y los caminos desnivelados hay que ponerlos planos. Es una interestatal masiva. Imagínense eso. Es un camino inmenso. Y es un camino inmenso porque quien va a caminar por ese camino es Dios. Y esta nueva trae consuelo, trae paz a Jerusalén. Sigamos leyendo. Ahora, ¿por qué pueden ellos tener seguridad de esta buena nueva? Fíjense lo que dice. Voz que decía, dad voces, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita por el viento que sopla Jehová en ella. Versículo 8, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios prospera ¿para cuándo? ¿O permanece para siempre? Noten la comparación. Está diciendo de que la grama verde eventualmente se seca cuando vienen los vientos calientes. Y está comparando al hombre con una flor que florece, pero que eventualmente sus pétalos comienzan a caer. Es temporal. ¿Por qué razón puede confiar en este anuncio de consolaos, consolaos? Porque no lo está dando un hombre que es temporal, cuya palabra no dura, cuya palabra puede cambiar, cuya palabra es tan permanente como una rosa que se le caen los pétalos. Lo está dando Dios.
cuya palabra permanece para siempre. Y es aquí entonces donde se usa la palabra Bashar. Versículo 9. Súbete a un alto monte, Mebashar de Sión, anunciadora, evangelista de Sión. Levanta con fuerza tu voz, Mebashar de Jerusalén, anunciadora de Jerusalén. Levántate sin temor y di a las ciudades de Judá: ve, he aquí nuestro Dios. He aquí Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará, y dará su recompensa con él. Versículo 11. Y como pastor apacentará su rebaño. ¿Notan la firmeza y la ternura del idioma? Viene con un brazo dominante, pero como pastor cuidará a su rebaño. Cuando usa la palabra anunciadora de Sión, anunciadora de Jerusalén, está usando la palabra Bashar, la persona que trae el evangelio, anúncialo en Sión, anúncialo en Jerusalén. Y esta expresión es tan importante que es justamente la que Marcos usa para comenzar su versión acerca de la vida de Cristo. Marcos capítulo 1 nos dice: el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor y enderezad sus veredas. Marcos combina a Isaías con Malaquías. En Malaquías se habla del mensajero que ha de venir. Y la queja en Malaquías es que hay mucha injusticia y pareciera de que el que hace mal lo ven como que hace bien. Y se pregunta: ¿dónde está Dios? Y la respuesta es: he aquí yo envío, y noten la palabra que usa, Malak. De hecho, la palabra Malaquías quiere decir, el nombre Malaquías quiere decir mi mensajero. Pero hay una diferencia entre un mensaje común y un Bashar. Hay una gran diferencia, porque un mensaje común, un Malak, puede ser cualquier mensaje, cualquier información, pero un Bashar es una información que tiene incluida redención, liberación, actuación divina. Dios ha descendido de su trono, se ha remangado su camisa y ha comenzado a trabajar a favor de aquellos que son los recipientes de el Bashar. Y Marcos toma este capítulo para decir: ¿no ha escuchado a Juan el Bautista? Ya está aquí el mensajero, ya el camino está siendo preparado para el Bashar de Dios. Pero hay un último uso que quiero que ustedes vean en esta mañana. Y está justamente también en este contexto de Isaías. Vayan conmigo a Isaías capítulo 52, versículo 7. Noten que este es el capítulo que precede a quizás uno de los capítulos más famosos del libro de Isaías, el capítulo 53, que la semana pasada vimos que era el capítulo que estaba leyendo el etíope cuando se encontró con Felipe, que es el capítulo donde dice que por nuestros pecados Él fue muerto, por nuestras transgresiones. Es el capítulo que habla del Cordero que está siendo muerto, y es el que usa Cristo luego para decir: este soy yo. Pero antes de eso, justo introduciendo ese capítulo, esa discusión del siervo de Dios, fíjense lo que dice. Capítulo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Bashar, y del que anuncia la paz, y del que trae nuevas de bien, y que publica salvación, y que le dice a Sión: tu Dios reina. Ahora, hay una cosa especial oculta en este versículo que en las traducciones se pierde completamente. ¿Ok? Así que
yo me tomé la libertad de traducir este versículo de una forma un poco más literal para ustedes. Y la última parte se las voy a leer en hebreo, porque quiero que escuchen un sonido en particular que ocurre al final de este versículo. La traducción que yo puse fue la siguiente: cuán hermoso sobre los montes los pies del evangelista, del Mebashar, ¿okay?, que hace escuchar paz y que hace escuchar salvación, diciéndole a Sión, tu Dios reina. Ahora noten cómo se dice en hebreo donde usa la parte de salvación. Se lo voy a decir palabra por palabra y traducir. Por favor, presten mucha atención. Mebasher, ¿okay?, anunciadora, evangelista, la que anuncia, Mebasher Tov, anunciadora de bien. Meshmia, que proclama Yeshua. Se lo repito. Mebasher Tov, Meshmia Yeshua. ¿Escuchan una palabra ahí común? La palabra Yeshua es la palabra que se translitera en el griego como Jesús. Y es la palabra que nosotros hoy conocemos como Jesús. Si yo tomo esto de esta manera, pudiera traducir: cuán hermoso sobre los montes los pies del evangelista que hace escuchar paz, que hace escuchar Yeshua, diciendo a Sión, tu Dios reina. El evangelio, mis queridos hermanos, son las buenas nuevas, el anuncio urgente, imperante, que tiene que darse ya, de que Jesús ha llegado y está obrando por ti. El evangelio, mis queridos hermanos, así como para Israel en el libro de Nahum representaba la liberación del pueblo asirio, así como para los conspiradores de Isboset pensaron que iba a significar el asesinato del oponente de David, así como para el etíope que corriendo llegó y le dijo a David, Absalón ha muerto, y pensaba que le estaba dando buenas nuevas porque estaba en un conflicto, en un estrés y había sido liberado. De la misma manera, el Bashar de Isaías es la nueva que te dice, sí es cierto, en este mundo hay un enemigo, sí es cierto, el pecado impera, sí es cierto, como Pablo dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso terrible. Sí es cierto que hay muerte, pero hay un evangelio, un anuncio, una nueva de que Dios se remangó las mangas, vino a lidiar con el problema. Puedes recibir ese Bashar. Mis queridos hermanos, este año conocí la historia de Archie Williams, un hombre afroamericano que hacía 36 años había sido puesto preso por un crimen que no había cometido. Haber asesinado y violado a una persona de color blanco, una americana blanca, y en vista de falta de sospecha cargos, y estuvo preso por 36 años en una cárcel en Pensilvania. Sin embargo, con el adelanto de las pruebas de ADN, surgieron algunos recursos que un proyecto llamado Proyecto Inocencia comenzó a usar
para tratar de liberar a Archie Williams. Y eventualmente le llegó la carta a él diciendo: con estas pruebas de ADN se ha confirmado de que tú eres inocente y que el culpable, quien debió haber ido preso, fue un violador en serie que ya ha fallecido. Luego de 36 años, Archie Williams fue puesto en libertad. Y hoy está tratando de rehacer su vida cantando, porque pasó todos esos años llamando a los presos, cantándoles y llevándoles conciertos ahí mismo en la cárcel. ¿Saben lo que es el Bashar, el Evangelión, el Evangelio? Es la carta que te llega a ti y a mí y dice: sí, estás preso en este mundo, pero el ADN divino ya comenzó a funcionar y pronto recibirás la revelación, la libertad. Eso es el Bashar. Ese es el centro de todas las profecías, el centro de Apocalipsis, el centro de los evangelios. Es el Bashar de Dios, donde Dios dice: cálmate y te anuncio que Yeshua ha llegado. Oramos. Amantísimo Padre Dios, damos gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. Damos gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solitarios en este mundo sin ningún tipo de defensa, sino que hoy, Señor, podemos escuchar el anuncio desde lo alto de los montes. Consolaos, consolaos, porque el Bashar ha llegado. Porque ha llegado el anuncio y la buena nueva de que tú reinas y de que has hecho provisión para que nosotros podamos tener victoria en medio de un mundo pecaminoso. No nos has dejado solos, Señor, sino que has abierto para que podamos conseguir paz en medio de la crisis, sabiendo de que tu salvación está operando constantemente. Y pronto, muy pronto, todo esto terminará. Y el Bashar, el Evangelio, el gran anuncio será completo, porque estaremos en la tierra donde no hay llanto ni dolor, donde no hace falta sol porque tú eres su sol, donde no hace falta templo porque tú eres su templo, y donde cada lágrima será enjuzgada, y el pecado ni la muerte serán más. Mientras eso ocurre, permite que la luz del Evangelio, que el anuncio del Evangelio resuene constantemente en nuestros corazones y en nuestras mentes, sabiendo de que tú estás en control. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, quiero invitarlos para el sábado que viene. Vamos a hablar de el según Pablo. ¿Qué dice Pablo acerca del Evangelio? Así que los espero el sábado. Los miércoles, recuerden nuestra oración a través de la línea de oración. ¿Okay? Así que también los sábados en la mañana, todos los días en la mañana, así oración. Así que aprovechen estos momentos de oración y puedan ser de utilidad para ustedes estos servicios. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is
sons and daughters.